yo voy a hablar como ultrasonido endoscópico para la drenaje bilodigestiva. Creo que ustedes pueden ver mi pantalla, ¿está correcto? ¿Sí? Ok, Doctor. gracias. Entonces, mis conflictos de interés están aquí. Y nos vamos a hablar por qué necesitamos de drenaje biliar ecoguiada, cuál es la indicación, cómo debemos hacerla, cuáles son los resultados y cuál es el futuro. Nosotros cuando tenemos una vía biliar obstruida utilizamos el acceso retrógrado por IRCP y tenemos éxito en más de 90-95% de los casos. Y las causas de falla son la falla en la canulación, duodeno obstruido, una cirugía, una anatomía postquirúrgica. Y en esa situación tenemos algunas opciones como la drenaje transparietal por el radiólogo intervencionista o entonces quirúrgica. Y ahora, más modernamente, tenemos la drenaje biliar ecoguiada. Pero antes de pensar en eso, debemos tener en cuenta que cuando el problema es falla de canulación, si uno no tiene mucha expertise, debería encaminar el enfermo, referenciar el enfermo para un hospital de alto volumen, porque en esa situación, con una esfincterotomía de acceso, de precorte, podría tener un suceso de más de 90%. La falla de canulación debería encaminar, referenciar el enfermo para un hospital de más volumen, de más experiencia. Otra situación, el enfermo que tiene anatomía postquirúrgica, hay siempre la posibilidad de lo que se llama de IRCP, o sea, una enteroscopia que se hace con auxilio de la enteroscopia de balones, o single balloon o doble balón. No digo que esa es la mejor indicación, pero es una posibilidad. Como en este caso, tenemos un enfermo con hepático, yeyuno, anastomosis, y vemos aquí el hilo quirúrgico y una estenosis muy cerrada, el hilo de IRCP, estamos haciendo bajo enteroscopia, aquí el colangiograma, y aquí hacemos con el cauterio, hacemos una abertura, y aquí vemos los dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo, en este enfermo. Hay estudios que compararon la IRCP con enteroscopia versus la drenaje biliar ecoguiada. Y lo que queda muy claro es que el suceso técnico es más grande con la endosonografía y obviamente el suceso clínico, pero los eventos adversos, las complicaciones también son más importantes con la drenaje biliar ecoguiada. O sea, si uno tiene expertise en enteroscopia y RCP en enteroscopia, tal vez debería tentar primero esta opción antes de intentar la drenaje biliar ecoguiada. Pero eso todos son decisiones caso a caso. Pero entonces ahora regresamos al punto donde tenemos las tres opciones. Una vez más, es interesante saber cuál es la expertise que uno tiene en su hospital de radiólogos intervencionistas, porque los radiólogos pueden hacer el drenaje de la vía biliar con, por ejemplo, en ese tumor de hilio hepático, un Klatskin, meter ahí dos prótesis plásticas y después cambiar por prótesis metálicas. O sea, la drenaje biliar transparietal, una vez externa, puede ser cambiada por una drenaje interna por el propio radiólogo. Entonces, la intervención radióloga tiene éxito en más de 90% de los casos, tiene un poco más de complicaciones, es verdad, el enfermo queda más tiempo en hospital y hay problemas de los tubos externos que realmente los enfermos a ellos no les gustan. Pero de cualquier manera es importante antes de intentar ultrasonido, la drenaje biliar ecoguiada, por lo menos saber cuáles son los resultados de la drenaje biliar transparietal en su hospital. Mesmo porque cuando algo se pasa mal con el drenaje biliar ecoguiado, uno necesita de la ayuda del radiólogo. O sea, es interesante saber cuál es la expertise que uno tiene en su hospital, la expertise del radiólogo intervencionista. Las ventajas teóricas en la plática también de ultrasonido de la drenaje biliar ecoguiada es que se resuelve todo en una única sesión y no hay tubos externos y se implanta una prótesis metálica. Pero hay desventajas como hay necesidad del termo de consentimiento, consentir el enfermo para todo el procedimiento, IRCP, US Guided Biliary Access. Los accesorios que utilizamos son accesorios de IRCP, no son dedicados.
por lo menos hasta ahora, están apareciendo algunos accesorios en este momento que son específicos para drenaje biliar ecoguiada. Se necesita de una expertise de ultrasonido, eso es más complejo, no es una técnica padronizada, vamos a ver que hay muchas posibilidades en esta técnica y los efectos adversos, las complicaciones son más frecuentes y muchas veces más graves, más severas. Y también un problema ético, es una técnica que es una técnica más lujosa y a la gente le gusta publicar mucho y creo que muchas veces hay una sobreindicación de esta técnica. Quando falamos de drenaje biliar ecoguiada, estamos falando de endoscopia terapêutica e hoje em dia é necessário para endoscopia terapêutica CO2 e anestesia general, por lo menos para os procedimentos mais complexos e sobretudo para a drenaje biliar ecoguiada. Los technical steps, los pasos técnicos, se hace la punción del ducto con una aguja 19, se aspira la vía biliar, porque esa vía biliar está obstruida y está bajo grande presión, o sea, aspiramos para bajar la presión y el contenido que aspiramos enviamos para cultura y enseguida inyectamos contraste para obtener un mapa donde está la obstrucción, donde está la dilatación y enseguida la inserción del hilo guía. Con aguja 19 es posible pasar un guía 0035. Con la aguja 22 no se puede pasar ni el guía 25, solamente un guía 19. Por lo tanto, siempre debemos hacer la drenaje biliar después de una punción con aguja 19, porque es la única que permite pasar un guía de 0035. Y la posición del aparato es muy importante, inserir la guía lo más distante posible. Hay agujas especiales que pueden ser útiles para esta situación, por ejemplo, agujas que son hechas de nitinol y son más flexibles. Por ejemplo, es muy útil. Mira este ángulo, un aparato como sería difícil pasar una aguja de acero en esta situación. Entonces, una aguja de nitinol más flexible es más útil. Mira cuando se intenta manipular el guía, si quiero traer el guía para afuera, la punta de la aguja puede cortar el guía, como por ejemplo vemos aquí. Entonces, la industria desarrolló esta aguja que es ciega para evitar eso. Los guías hidrofílicos con punta curva son mejores. El punto más crítico en esta técnica es la creación de la fístula. Uno puede punzar la vía biliar obstruida, pasar el guía, pero no se puede enseguida pasar los stents, porque el guía tiene 0.035 polegadas. Entonces hay que agrandar, hay que crear una fístula. Y los accesorios más útiles para eso son los cistótomos, sobre todo de CIES 8.5 French. Se puede también utilizar needle knife, dilatación con catéter y balones de 4 milímetros, pero el cistótomo de 6 French es lo mejor accesorio para eso. Inserir el guía a lo máximo, utilizar la corriente eléctrica pura, corte puro, no utilizar coagulación, siempre corte puro, pulsado o no. Y se utiliza el needle knife, uno tiene en cuenta de mantener la punta caliente siempre mínimamente afuera y hacer todo el procedimiento bajo control radiológico y ecográfico. Y muchas veces se olvida la imagen endoscópica. Entonces, algunos accesorios para creación de la fístula, dilatadores de Sohendra, balones, el cistótomo, que para mí es lo mejor porque tiene esa punta caliente que pasa corriente eléctrica. Y un cistótomo más grueso es posible pasar 2 guías, pero ese es lo mejor para drenaje biliar ecoguiada. Y si uno intenta utilizar eso, es importante mantener la punta caliente lo más proximal, lo mínimo de exposición para evitar falso trayecto. Los stents utilizamos sobre todo stents parcialmente o totalmente cubiertos. Los stents de doble cola de ratón son utilizados para evitar la migración de los stents metálicos, cuando sobre todo se utilizan los stents que tienen una cubierta completa. ¿Okay? Más recientemente, el doctor Giovannini desarrolló una prótesis específica para hepático-gastrostomía, que es la mitad de la prótesis es cubierta y la otra mitad no es cubierta. La mitad cubierta es para evitar la fuga biliar y la mitad no cubierta es para evitar la migración de la prótesis. Es uno de los únicos accesorios dedicados
para la drenaje biliar ecoguiada. ¿Okay? Se llama Joe Bore Stent. Y más recientemente tenemos las prótesis de aposición de lúmenes que fueron creadas por el Dr. Bill Miller para drenaje de quistes pancreáticos y más recientemente para las anastomosis biliodigestivas. Y actualmente hay de esas prótesis de aposiciones de lúmenes bien chiquitas de 6 milímetros y 8 milímetros que son muy buenas para colédoco duodeno anastomosis. Entonces, eso yo hablé ya para ustedes cuáles son los principios básicos. Ahí vamos a comparar la drenaje biliar ecoguiada con la drenaje percutánea, con los radiólogos. Hay muchos estudios y yo voy a hablar directamente de esta meta-análisis, perdón, pero lo que los estudios nos enseñan, en verdad, es que el suceso técnico de la anastomosis biliar, da anastomosis ecoguiada com la drenagem transparietal, o sucesso técnico pode ser um pouco mais grande para a drenagem percutânea, pelo sucesso clínico é semelhante. E a taxa de reintervenção é mais grande quando hacemos uma drenagem percutânea porque utiliza-se drenos plásticos que há que cambiar de tempos em tempos. E acá se utiliza prótesis metálica. Y por eso que la intervención es más pequeña con la drenaje percutánea. ¿Okay? Entonces, la drenaje biliar ecoguiada no es inferior a drenaje percutánea y necesita de menos reintervenciones, sobre todo porque se utilizan prótesis metálicas. ¿Okay? Otra situación, la situación en que hay una obstrucción del duodeno, que no se ve la papila, la ampolla, es imposible el acceso retrógrado. Entonces, ese estudio compara les enseñar que nos enseña que el suceso técnico es semelhante para los dos, drenaje biliar ecoguiada y drenaje percutánea. El suceso clínico favorece la drenaje biliar ecoguiada y las complicaciones favorece la drenaje biliar ecoguiada. Una vez más, porque la drenaje biliar ecoguiada se utilizan prótesis metálicas con menos reintervenciones, menos obstrucciones, y acá se utilizan prótesis plásticas. Aquí las dos grandes técnicas de drenaje biliar ecoguiada, intrahepática, donde se funciona la vía biliar izquierda desde el estómago, y la técnica extrahepática, cuando se funciona el colédoco por el duodeno, por eso que es extrahepático. Esas son las dos grandes técnicas. Y aquí tenemos algunas situaciones. Aquí la papila está accesible y está normal, pero uno no logra canularla. Entonces, normalmente, el próximo step sería hacer una esfincterotomía de acceso, un precorte. Pero es posible también hacer la punción del colédoco y pasar un guía para hacer un rendezvous. Y eso fue esa comparación que el doctor Vinaydir de India ha hecho en este estudio, comparar el precorte con la drenaje biliar ecoguiada. Pero miren que había un grande número de casos de estenose maligna. Entonces, el problema no es canulación, el problema es que había casos de estenoses difíciles de manipular, difíciles de negociar. ¿Okay? Entonces, creo que son situaciones completamente distintas. Esa situación para mí es igual a ser precorte. Esa situación, si uno no logra manejar, negociar la estenosis, ahí sí se puede hacer una drenaje biliar ecoguiada. ¿Okay? Pero de cualquier manera, en ese estudio, Dr. Vinaydir mezcló las dos condiciones, benigno, maligno. El suceso del drenaje biliar ecoguiado fue más grande que la papilotomía de acceso y obviamente los efectos adversos fueron más grandes con la esfincterotomía de acceso, sobre todo porque tuvieron más casos de pancreatitis aguda acá y ningún caso de pancreatitis aguda en esta situación. Pero para mí la técnica de rendezvous ecoguiado es muy útil para esta situación. Cuando uno se depara con un tumor en la papila está accesible, pero ¿dónde está el orificio? ¿Dónde está el punto para canulación? Entonces, esa situación para mí es igual a precorte si uno no logra la canulación. Pero esa situación
no se puede hacer precorte. Entonces, el rendezvous ecoguiado puede ser muy útil. Y hay algunas maneras de hacer rendezvous ecoguiado. O sea, desde el estómago con la vía biliar intrahepática izquierda, esto es más complejo, con el aparato en la posición larga, la posición de la grande curvatura, el aparato está más estable, pero la guía va en dirección hasta el ilio. Y mi preferencia, el aparato en la posición corta, que es un poco menos estable, pero siempre el guía va a dirección de la papila. Eso es lo más importante. Aquí un caso en que tenemos un cáncer neuroendocrino de páncreas con invasión duodenal y estamos ahí probeando la ampolla, no vemos el orificio, entonces imposible hacer precorte en esa situación. Trocamos, cambiamos de aparato, pasamos un ultrasonido, vemos la vía biliar ahí obstruida por el tumor, punzamos la vía biliar, pasamos el guía, posición corta del aparato del ecoendoscopio, pasamos el guía lo máximo hasta el duodeno, hacemos varios bucles dentro de la alza duodenal y podríamos hacer rendezvous. Aquí está el ilio, podríamos con el duodenoscopio tomar ese guía por dentro del canal y terminar con rendezvous. Pero esto es aburrido porque muchas veces se pierde este guía dentro del canal del duodenoscopio. Entonces, cambiamos un poco la técnica y hacemos una parallel cannulation, o sea, sabemos ahora dónde está el orificio, podemos hacer la canulación. Y con otra cánula y otro guía hacemos la canulación, sacamos la guía de la punción y terminamos el procedimiento. Pero sin duda, la situación más frecuente para la gente que trabaja en hospital oncológico es esta, un cáncer que obstruye completamente la vía biliar. Obviamente, si es una obstrucción de tipo 1, donde la ampolla está libre y la estenosis está antes de la ampolla, esto es muy sencillo, se hace una dilatación y con la dilatación se puede acceder a la duodena, a la región de ampolla. Pero esta es la situación más frecuente, o sea, una obstrucción verdadera de toda la ampolla por un cáncer, sobre todo cáncer pancreático. Y aquí las posibilidades es hacer una hepático-gastrostomía o una colédoco-duodenostomía. La colédoduodenostomía, ustedes ya certamente vieron varias veces, aquí tenemos un cáncer obstruido, la punción de la vía biliar que está muy dilatada, la inyección, aquí creación de la fístula, y aquí pasamos una prótesis en la vía biliar y una prótesis duodenal, porque el enfermo tiene una obstrucción duodenal, eso es necesario. Aquí vemos la doble prótesis biliar y duodenal en este enfermo. La hepático-gastrostomía, tenemos este filme corto, donde vemos una obstrucción, pero el enfermo tiene una anatomía postoperatoria, o sea, no tenemos la región del colédoco que puede ser puncionada. Entonces pasamos el ecoendoscopio y vemos el tumor. Aquí hay varios vasos, la obstrucción del conducto de la vía biliar principal, el tumor que hace. Aquí no tenemos ventana para hacer la punción de colédoco y para hacer la gastro-jejunanastomose. Entonces, en esta situación, seleccionamos el segmento 3, donde hay una vía biliar intrahepática bien dilatada. Hacemos ahí la punción con la aguja 19 hasta la vía biliar izquierda de segmento 3. Hacemos la inyección del contraste. En esta situación pasamos el guía, creamos una fístula y por encima de la fístula y del guía, ahí pasamos una prótesis metálica parcialmente cubierta. Aquí utilizamos la creación de la fístula, un cistótomo. Y aquí el momento que estamos pasando la prótesis, es muy importante que sea una prótesis larga, una prótesis de por lo menos 10 centímetros, ¿ok? Porque el riesgo de migración para dentro del peritoneo es un riesgo importante. Y aquí vemos el momento de la liberación de la prótesis, el flujo biliar, el aspecto final, una prótesis parcialmente cubierta para evitar la migración. Pero muchas veces cuando se hace hepático-gastrostomía, se pasa eso, la prótesis migra en dirección al hígado y quedamos con esta situación. Y aquí, este enfermo, no tuve complicación, pero encontramos esta situación, una migración casi completa de la prótesis para dentro del hígado.
Entonces, una situación que realmente causa preocupación, porque si eso migra para el peritoneo, es fuga biliar para el peritoneo, o sea, una catástrofe. Entonces, aquí logramos traccionar la prótesis hasta el estómago y después, para garantizar un resultado adecuado, pasamos un guía y una segunda prótesis en este enfermo. Exactamente lo que se ve en esa situación. Y aquí la pasaje de la segunda prótesis. Yo voy a pasar porque no tenemos mucho tiempo. Otra situación de hepático-gastroanastomosis. Hepático-gastroanastomosis, la punción del conducto, la liberación del stent, pero mira qué pasó. O sea, a la liberación del stent, el stent estaba todo dentro del hígado prácticamente. Fuimos obligados a hacer una punción por dentro de ese stent y poner una segunda prótesis. Y aquí el aspecto final más adecuado con los dos stents comunicando a la vía biliar izquierda con aerobilia ahora y el estómago. Y exactamente eso que nos enseña la literatura, o sea, el suceso clínico y técnico de la hepático-gastrostomía y colédoco-duodenostomía son similares, por encima de 85%, pero los eventos adversos, las complicaciones para hepático-gastrostomía son más grandes, es una técnica más compleja. Por eso, toda vez que tenemos la opción de hacer colédoco-duodenostomía, damos preferencia para esta técnica y dejamos la hepático-gastrostomía solamente para los casos en que la colédoco no sea posible, porque las complicaciones en la técnica más compleja do que eso. Aquí un estudio que comparó el rendezvous con las técnicas transluminales, hepático-gastrostomía, colédoco-duodenostomía y los resultados, suceso técnico y clínico muy similar y los eventos adversos también muy similares. Hay muchas otras situaciones que podríamos discutir. Hay algoritmos sugeridos para esa situación, pero lo que uno tiene que tener en cuenta de la literatura es que el suceso clínico y técnico de la drenaje biliar guiada es grande, alrededor de 85-90%, pero las complicaciones también son importantes, alrededor de 15-25%. ¿Ok? Y cuando uno analiza la literatura, la mayor parte de las series son retrospectivas, hay enfermos que son repetidos en esos estudios multicéntricos, hay un viés de selección muy importante, es una técnica que está desarrollando. Entonces, la interpretación de los resultados tiene que ser con mucho cuidado. El futuro. El futuro, hay dos puntos importantes para el futuro. Uno es sustituir, o sea, cambiar, no hacer más la IRCP y hacer como primera intención la drenaje biliar ecoguiado. O sea, el enfermo que llega con cáncer de páncreas necesita de un drenaje biliar y uno no intenta la drenaje retrógrada, intenta directamente hacer una colédoco-duodenoanastomosis. Ese es el primer estudio retrospectivo y que mostró que la drenaje ecoguiada no es inferior a IRCP. ¿Ok? Estudo retrospectivo. Ese es el único estudio randomizado que compara drenaje biliar guiada como primera intención versus IRCP. Un estudio pequeño de Florida Hospital con poco más de 30 enfermos en cada brazo del estudio. Y lo que nos enseña exactamente lo que esperaba. Suceso técnico, 90% para los dos. Suceso clínico también. Eventos adversos también sin diferencias. O sea, los resultados fueron muy, muy parecidos. Y ahora otro futuro en esta situación es la utilización de prótesis de aposición de lúmenes para creación de drenaje biliar ecoguiada. Esto fue publicado en GI este año y es un estudio francés multicéntrico con utilización de hot axios de 6 y 8 milímetros. Y aquí un ejemplo, un colédoco bien dilatado y aquí la liberación de la flange distal del hot axios de 6 milímetros para crear una fístula entre el colédoco y el duodeno bajo ultrasonido endoscópico, sin punción con aguja y lo guía directamente. Obviamente eso solamente en vía biliar bien dilatada. Cuando la vía biliar no está tan dilatada, una vía biliar menos de 15 milímetros, es necesario hacer la punción con aguja, guía 19, guía 0035 y por encima ponemos la hot axios. ¿Okay? Y en 69 enfermos,
suceso técnico y clínico casi absoluto, eventos adversos, complicaciones durante el procedimiento 3%, en corto plazo, o sea, 7 días, nada de complicaciones, y durante el follow-up 10 enfermos necesitaron de otra prótesis, necesitaron de manejar una reobstrucción de esta prótesis. De manera que esta es la situación actual de drenaje biliar ecoguiado. Aprovecho para hacer una invitación para todos ustedes conocerem el instituto donde trabajamos, Instituto de Cáncer en São Paulo. Espero que todos estén con mucha salud y en seguridad en esta época de pandemia y un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias.